Hola a todos, todas y todes, yo soy Gonzo Y yo soy Datis. y esto es Invoca Podcast. El día de hoy, Datis nos va a relatar el caso de Joe Metheny. Esperemos que sea de su agrado. Adelante, Datis. Muy bien. Bueno, no sé si ya habías escuchado antes este caso. Se me hizo... A mí no se me hace tan mediático y nunca lo había escuchado antes. Se me hizo interesante. Y por lo mismo de que no es tan mediático, eh, tiene como un poquito, digamos, varias versiones. Hay como unos medios que dicen una cosa, otros medios que dicen otra. Entonces puede ahí variar un poquito. Ya ustedes van a ir sacando sus propias deducciones, sus propias conclusiones. Pero pues traigo un poquito de todo lo que encontré. Vale, la verdad es que no me suena el nombre, digo, soy muy malo con los nombres en general, pero no me suena nada por ahora. Igual a ver si ahorita Entonces, escuchando el modus operandi y todo ese show, es me probable. llama. Ajá. Bueno, entonces empezamos con este tipo, con información de este tipo. Se llama, o se llamaba, Joseph Roy Metheny, mejor conocido como Tiny. Nacido el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland. Tiny, así Hijo, como chiquito. ajá. Ok. Pero pues obviamente era como los apodos aquí en México, de que le dicen bebé a un tipo que mide 2 metros y pesa, no sé, 200 kilos. Haz de cuenta, ese era Tiny. O sea, Tiny era un tipo que pesaba más de 200 kilos y creo que medía 1,80 y mucho, 1,90, o sea, una cosa así, era Ok. literalmente un monstruo, ¿no? ¿200 kilos dijiste? ¿O Sí, escuché mal? no, Ala, no, no, sí, eso ok. pesaba. Bueno, eso decían las fuentes, que pesaba 204 kilos, si no me equivoco, así, de Ala, manera eso está exacta. exagerado, pero ok, vale. Lo voy a tener que googlear. Hijo de Audra Earl Metheny, bueno, este tipo, Audra Earl Metheny, era un alcohólico que falleció en un accidente automovilístico cuando Metheny tenía 6 años. Su madre, de la cual jamás encontré el nombre, comenzó a trabajar turnos dobles para sacar adelante a sus hijos y pues por ende, digo, mucho trabajo y descuidó mucho a sus hijos, ¿no? Este, Tiny se había criado a golpes entre bullying por su sobrepeso y una familia que no le prestaba mucha atención, ya que pues entre sus hermanos eran 6, su mamá ausente de la casa, entonces, o sea, él se le vivía o bulleado o simplemente ignorado, ¿no? Ok. Soportó una infancia de abandono con un padre alcohólico que solo aparecía para golpear a toda la familia y una madre obligada a trabajar turnos dobles, como ya se había mencionado, para mantener a sus 6 hijos. Vivían en Essex, una pequeña localidad cercana a Baltimore. Metheny dijo que sus padres a menudo lo enviaban a vivir con otras familias en arreglos similares a los de un hogar de crianza, que creo que eso es muy usual en familias de escasos recursos en Estados Unidos, familias que tienen que salir o madres, mejor dicho, que tienen que salir a trabajar turnos dobles o todo el día, este, dejan a sus hijos en este tipo de hogares, que son como hogares de crianza, que básicamente es como una niñera, ¿no? Metheny afirmó falsamente que su madre estaba desvivida, pero pues todo esto se desmintió porque pues ya después entrevistaron a la mamá y cosas así. Entonces Metheny le tenía como mucho rencor a su madre. O sea, después de todas las entrevistas que le hicieron y así, o él decía o sea, que ya había fallecido, o que simplemente nunca lo quiso, que lo descuidó mucho, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero cuando entrevistan a la madre, la mamá dice así como, pues es que en realidad nunca les faltó nada. O sea, sí salía a trabajar mucho, pero pues no era como que pudiera dedicarles el tiempo porque tiene que salir a trabajar para poder darles de comer. Entonces nunca les faltó comida, nunca les faltó un hogar, nunca les faltó... Entonces hay como varias versiones que pues a fin de cuentas, o sea, son como las dos maneras de ver la situación. Que por ejemplo, pues el niño lo ve desde una situación de abandono y la madre es de que pues me paso me Todo el día parto el lomo para, trabajando, claro. ajá, para sacarlos adelante, entonces pues en realidad nunca les faltó nada. Ok. Pero pues ahí se habla un poquito del desequilibrio o tal vez equilibrio, no sé cómo lo quieran ver, ¿no? Pues creo que Eh, es difícil en general siempre que se logre un equilibrio perfecto, ¿no? Pero sí, pues exacto. ya de eso a que él lo considerara un completo abandono, pues quién sabe, es complicado. Sí,
Entonces, bueno, la madre de Metheny dijo que eran algo pobres y que tenían que trabajar duro, que ella tenía que trabajar duro como camarera y conductora de camiones de comida, pero les había dado a sus hijos una vida familiar normal y los niños nunca habían pasado hambre ni habían sido ingresados en hogares de otras familias como Metheny había afirmado. O sea, y ahí como simplemente se encuentran las dos versiones, entonces chocan y es una inconsistencia de datos pues muy rara, ¿no? Ella dijo que Metheny era un estudiante por encima de la media, siempre educado y nunca había sido mezquino cuando era niño. Ella dijo que él era inteligente y tuvo una buena infancia. Si lo descuidaron fue su culpa, era una casa bastante buena. O sea, ella a lo que se refiere es que pues en realidad, o sea, como falta de intelecto no tenía el niño, pero Ujú. pues digamos que el descuido, el abandono y todo ese tipo de situaciones lo fueron como orillando poco a poquito a que pues digamos se le botara la canica. Ok. ¿Sale? Eh, Otra de las cosas, y esto lo vemos bastante en asesinos seriales o en gente como desequilibrada mentalmente, Metheny se unió al ejército de los Estados Unidos cuando cumplió 18 en el 73. Su madre dijo que había servido en Alemania, y aquí volvemos otra vez a la inconsistencia de los datos, porque la mamá dice que se fue a Alemania, que no sé qué, que había sido reclutada también en Vietnam y bla bla bla, pero las fechas que ella dice que estuvo en Vietnam era un tiempo en el que el ejército de Estados Unidos ya no se encontraba presente en Vietnam. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, ella decía Entonces, como, sí, es que la semana pasada estuvo en Vietnam con el ejército y pues ya eh, era mediático que el ejército ya había salido de Vietnam. pues entonces ahí sí suena que la mentira es de la mamá, ¿no? O sea, que Ajá, le sí, o mientas sea, a Mitch. muchas cosas que te digo son como muchas inconsistencias y como los datos, cada uno tiene su versión, o sea, ya no sabes a quién creerle. Ujú. Pero creo que es un poco de ambos, o sea, empiezas a sacar tu deducción y un poco de ambos empieza como a resaltar y empiezas como, todo empieza como a tomar sentido. Ok, sí, claro. Después de que Metheny se metió al ejército, perdió como mucho contacto con su mamá, dice que la frecuentaba, o sea, no la frecuentaba pues, o sea, se comunicaba con ella muy, 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 muy de vez en cuando, pero en realidad no era como que tuviera una comunicación constante con ella. Ok. Y la mamá dijo, él sigue alejándose cada vez más y más. Creo que lo peor que le ha pasado fueron las drogas. Una historia de verdad o realmente triste. Al poco tiempo de enlistarse en el ejército por mala conducta, Metheny desertó. Esto sucedió porque se había peleado con un sargento que lo había querido hacer adelgazar a base de ejercicios matinales que no soportó. O sea, por las mañanas era el que más le exigían por su sobrepeso para tratar de ponerlo como en condición. Digo, a fin de cuentas, ser un militar creo que requiere de bastante esfuerzo físico y una muy buena condición Condición física en física. Sí, general. les ponen unas frigas. Ajá, entonces sí decía que este sargento lo quería poner como en cintura con respecto a su condición física, pero pues Metheny no aguantó Ok, ejercicios matinales dijiste es Ajá, como, o sea, en la matutinos. mañana, matutinos. Ah, Ajá. ok. No había escuchado esa palabra Sí, yo entonces. tampoco jamás había escuchado la palabra matinales, pero pues así venía, entonces Ok, ok. Va. Pues entonces, desde ese momento, Metheny se va del ejército desierta y se pone a trabajar en la zona de Baltimore, una zona que se conoce como los cuellos azules. No encontré como una referencia a estos cuellos azules, no supe específicamente a qué se referían, pero a lo que entendía era que, o bueno, a lo que más o menos entendí, o sea, no específicamente, pero más o menos entendí que se refieren a los tipos que son como choferes, Ok. o sea, como en general de cualquier tipo pues sí, como de transporte, no tiene que ser específicamente un taxi o específicamente un autobús o algo así específico, sino que mientras tú seas conductor de algún operador, pues de algún vehículo, ya cuentas como un cuello azul. Ok. Estuvo empleado en varios aserraderos y hasta fue camionero, que era lo que te decía. Él usualmente manejaba un montacargas y decía que había trabajado como en varios aserraderos, apilando tarimas. En algún momento de la década de los 90 ocurre el incidente que fue lo que hizo que se le botara la canica Ok. y despertó el instinto asesino y caníbal de Metheny. Ok. Entonces,
En 1994, Metheny vivía con su novia y el hijo de ella de 6 años en el sur de Baltimore. Como conductor de camiones, estuvo en carretera durante largos periodos de tiempo. Un día de julio de 1994 llegó a casa y descubrió que su novia se había ido junto con su hijo al que le había tomado cariño y ya hasta lo llamaba papá. Aquí volvemos a la inconsistencia de datos. Hay unas fuentes que dicen que Metheny era como camionero, Ujú. entonces esta versión coincide con eso de que se iba a largos periodos de tiempo porque tenía que hacer sus rutas y después regresaba a casa. Pero hay otras fuentes que mencionan que pues un simple día de trabajo, él se fue en la mañana y cuando regresó por la tarde, noche, ya su mujer, porque no eran esposos, eran novia, pero ya vivían juntos, su concubina se le llama. Ujú. Tu pareja. Ajá, entonces ya simplemente no estaba. Aquí el detalle es que esta mujer ya tenía un hijo con el cual Metheny ya, o sea, no era de Metheny, pero ya se había encariñado lo suficiente con él que incluso el niño le llamaba papá. Ujú. Entonces pasa esto, te digo, no se sabe bien la versión de si estuvo varias semanas afuera y cuando regresó ya no los encontró o simplemente un día X sale por la mañana y en la tarde que regresa ya no los encuentra. Pero esto fue lo que detonó toda su ira, porque después de esto se puso furioso, apenas volvió, y notó la ausencia, rompió varias sillas de su cocina y el vidrio de la puerta que daba al patio trasero, pasó días buscándolos, revisando casas de transición e incluso debajo de cierto puente donde sabía que su esposa solía comprar y consumir drogas. Debajo del puente, que es donde fue a buscarla, no encontró a su esposa, sino a dos homeless, dos vagabundos, que creía que conocían a su esposa, bueno, a su mujer, a su pareja. Ujú. Cuando estos vagabundos no dieron ninguna indicación de que sabían dónde estaba su familia, pues básicamente ahí fue donde, digamos, ya va fúrico porque descubre que lo abandonaron. Llega con estos tipos, les pregunta que si saben algo de ella, ellos no le dan nada de información, simplemente yo creo que en la desesperación y en la furia los desvive. Ok. Entonces, aquí también hay como dos versiones, que es simplemente agarró y desvivió a estos dos tipos y después de que los desvive se da cuenta de que había un pescador que probablemente lo había visto, entonces también va y desvive a ese pescador. Y hay otra versión en la que cuando está investigando con estos dos tipos si saben si tienen información sobre su familia, los tipos le dicen que no, no sé qué, bla bla bla, y empieza como hay una trifulca entre los homeless, uno de ellos saca un machete y empiezan como a pelear entre ellos. Uno mata, o sea, entre los homeless, uno mata al otro y Ujú. después Metheny se involucra y termina matando también al segundo. Pero después termina matando también al pescador. O sea, hay como unas varias versiones medio inconsistentes y medio raras, pero el punto es que ahí sí o sí ya fue donde comenzó con sus homicidios. Sí, sí, y O sea, ya además de sea que él inicio lo y hace por lo menos dos directamente, personas. ajá. Entonces ahí es donde empieza todo, ¿no? Ok. Esto fue en el 94, ya investigando con lo de su esposa, ¿no? Ujú. Bueno, con los dos cuerpos de los vagabundos aún calientes y con la sangre que brotaba, el asesino notó que un pescador podría haberlo visto atacando a los dos hombres y por si acaso Metheny también lo mató. Observó los tres cuerpos y los charcos rojos alrededor. Él estaba en shock porque, pues, es lo que te digo. O sea, yo creo que simplemente por la furia y la frustración que tenía, el simplemente ya no tener como una pista que seguir, porque, pues, digamos que era la pista o la mejor opción que tenía para poder encontrar a su familia y simplemente no, ya no haya para dónde hacerse, por la desesperación los desvive, ¿no? Ujú. Este, entonces estaba en shock, no entendía o no quería entender lo que había sucedido y el hombre intentó ocultar su ataque y arrojó los cuerpos al río. Ahí simplemente se deshace de los cuerpos y se acabó. Entonces, el presunto récord criminal inicia con estos dos vagabundos y el pescador, que fue en Río Patapsco, en Baltimore. Metheny fue detenido por estos crímenes y duró 1 año 8 meses preso en espera de su juicio.
pero fue puesto en libertad ya que los cuerpos no se encontraron y no se tenían pruebas suficientes para mantenerlo preso. Poco después Ok. de ser liberado, asesinó a dos trabajadoras sexuales cuando no le proporcionaron información sobre su novia desaparecida. O sea, él O sea, seguía seguía aferrado, buscando. ajá, él Ok. seguía aferrado después de un año, 8 meses que estuvo encerrado para esperando como juicio por estos cuerpos, pero bueno, por estos asesinatos, pero pues en realidad nunca lo pudieron culpar. Él seguía con la Es- mentalidad de que tengo que encontrar a mi esposa y tengo que encontrar a mi hijo. Y supongo que seguía, digo, era igual casi que un delirio, ¿no? Acá de que él pensaba que ellas tenían información Ajá, de su pareja cuando pues probablemente ni siquiera tenían idea de quién era él, ni de quién era ella, ni nada, ¿no? exactamente. No, o sea, sí hay como varias conexiones, pero digamos que por el hecho de que la mujer también se movía en el medio de las drogas y el trabajo sexual, Ujú, digamos que sí eran como conocidas de la esposa, ujú. pero pues sí es como, pues no sé, o sea, un día simplemente se fueron y punto, ¿sabes? O sea, hay veces que así la gente desaparece, solo agarra sus cosas, quieren cambiar de rumbo, ya no están a gusto en su vida o sea, es algo radical que yo la verdad en mi vida no lo veo, o sea, el simplemente Ujú. agarrar mis cosas y largarme, Sí, claro. pero pues hay Pero gente sí que es algo sí, que la gente hace, ajá, exactamente, además de las situaciones que llegan a pasar. exacto, Y digo, seguramente ya este tipo estaba bien trastornado, o sea, no es como que ahí, allá, o sea, por algo ella también se fue, ¿no? Seguramente él exactamente. estaba Digamos que huyendo de él. de todas maneras, o sea, si él toda su infancia sufrió un abandono por parte de su madre, estuvo sufriendo esta falta de afecto, esta falta de atención y todo ese tipo de detalles, encuentra a su pareja que, digamos, está teniendo como una relación, o sea, si estás en una relación con él, digamos que pues ya tienes como cierto interés o se frecuentan pues muy seguido, y si vivían juntos todos los días, pero que también de repente te voten, o sea, vuelves a sentir el abandono que ya tú, que sentiste durante toda tu infancia, entonces es como recuerdos de Vietnam, básicamente es lo como se le conoce ahorita, ¿no? Además de que, digo, también hemos visto con varios casos que es súper común que si tiene como algún rencor contra la madre, como que lo agarran y enfocan a todas las mujeres. Es algo también súper común que probablemente también hacía este sujeto. Claro. Entonces, aquí, bueno, asesina a las dos trabajadoras sexuales o desvive a las dos trabajadoras sexuales. Este, y en este punto, o sea, con estas dos desvivisiones que hace, tuvo una mejor idea para deshacerse de los cuerpos. En lugar de arrojarlos al río simplemente, llevó los cuerpos a su casa y ahí los desmembró y almacenó las partes más carnosas divididas en recipientes en el refrigerador. Bueno, Lo que vamos a no... poner eso de mejor entre comillas, ¿te parece? ¿Cómo? Vamos a poner eso de una mejor idea entre comillas. Porque, Bueno, es que si lo piensas, sí, o sí, para sea, sus fines, para... ajá, sí es bastante mejor que nada más arrojarlos todo. Sí, sí, sí. Este, almacena las partes más carnosas divididas en recipientes en el refrigerador y lo que no pudo guardar lo enterró en un lote de camiones propiedad de la empresa de pallets para la que trabajaba, que es lo que te digo, o sea, en realidad todo empieza a trabajar aquí la información que obtuve de este aserradero donde trabajaba, digamos que él cuando lo meten en la cárcel por las primeras tres desvivisiones, cuando sale va a pedirle trabajo directamente con quien él ya estaba trabajando. Y le habla con el jefe y le dice así como, bueno, con el dueño. Le dice, oye, no tengo dónde quedarme, ¿qué te parece si, aparte de mi trabajo diario, funjo como velador? Entonces así yo tengo dónde quedarme y pues tú te ahorras como un sueldo, por llamarlo de alguna manera. Me quedo en un tráiler que está cerca o sea, que está aquí dentro del terreno de la empresa, pues, y Y todos ganamos. Y pues le dicen que sí, él se empieza a quedar en un tráiler de esos como casas rodantes. Este, y entonces él ya tiene como un poquito más de libertad porque digamos que no tiene vecinos. Y es entonces cuando empieza como a refrigerar a sus víctimas. Y lo que no le sirve para refrigerarlo, simplemente lo entierra ahí en el grandísimo terreno, ¿no? Ok.
Durante los siguientes fines de semana, mezcla los cuerpos de sus víctimas con carne de vaca y cerdo picada que había comprado. Así es como Joe Metheny, el hamburguesero caníbal, armó unas hamburguesas. Ah, Fue con una parrilla portátil al costado de la ruta de las afueras de Baltimore y las vendía a los viajeros que pasaban. Nadie dudaba de la procedencia de la carne ni un segundo. qué traumático. O sea, Sí, además, o sea, para la gente que después se haya enterado y que compró. es muchísimo peor. Ok, se me Entonces, revolvió así un es poquito el como estómago. paraban. Bueno, para ni modo demasiado tarde para Sí, ¿no? sensibilizar a nuestra audiencia, entonces, La tiraste muy de golpe. pues es que así iba. Está bien, dale. Entonces así es como paraban camioneros y automovilistas que compraban el sándwich el que les ofrecía Metheny sin saber que estaban comiendo trozos de carne humana. De esta manera, el asesino se deshacía de los cuerpos de las trabajadoras sexuales que había masacrado. Cada vez que necesitaba más carne especial, Metheny simplemente se aventuraba y buscaba a otra trabajadora sexual o a algún vagabundo. Más tarde le dijo a la policía que no recibió quejas sobre el sabor de la carne. Y aquí, y cito a Joe Metheny, el cuerpo humano tiene un sabor muy similar a la del cerdo. Y fue como se defendió durante su declaración ante la policía. Si lo mezclas bien y le agregas condimentos como hierbas, nadie puede notar la diferencia. Así que la próxima vez que vayas por la ruta y veas un puesto de hamburguesas abierto que nunca antes habías visto, asegúrate de pensar en esta historia antes de darle un mordisco a ese sándwich. Esta Mm, declaración del No, pues detenido dejó gracias. estupefactos a los agentes que no podían entender. Ok. Metheny finalmente fue atrapado en 1996 cuando una posible víctima llamada Rita Kemper logró escapar de sus garras y corrió directamente a la policía. La mujer había aprovechado un descuido del asesino para salir de su departamento, o bueno, en este caso del tráiler donde vivía, y avisar a un patrullero que pasaba a una cuadra del lugar de forma casual. Durante su interrogatorio, Metheny ofreció voluntariamente una confesión, dio detalles sobre cada uno de sus asesinatos e incluso mencionó el crimen del pescador de varios años antes. Según su confesión, mató a 10 personas y las autoridades dicen que no hay razón para creer que se habría detenido allí si no lo hubieran capturado. Finalmente, un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte a Metheny. Sin embargo, un juez anuló este veredicto en 2000 y lo cambió por 2 cadenas perpetuas consecutivas. Cuando los investigadores le preguntaron por qué lo hizo, Metheny respondió: sentido de poder, no sé, vulnerable. Yo temía, simplemente me emocionó mucho. Llámalo como quieras, no tenía ninguna excusa real por la que aparte de que me guste hacerlo, no sé cómo describirlo. Esto también es algo que se le de Metheny. Las palabras lo siento nunca saldrán porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho para que Dios me juzgue y me envíe al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté. Dijo durante el juicio ante la mirada del juez que no podía entender lo que estaba escuchando. Lo único por lo que me siento mal en todo esto es que no pude asesinar a los 2 hijos de puta que realmente perseguía, admitió Metheny en otro momento ante el tribunal. Se trata de mi exnovia y el bastardo con el que me engañó. En 2017, los guardias encontraron a Metheny inconsciente en su celda en la institución correccional del oeste de Cumberland alrededor de las 15 horas. Lo declararon muerto poco después. Sí, esto fue porque se había suicidado con unas pastillas que nunca nadie pudo explicar cómo ingresaron a la cárcel de máxima seguridad en la que cumplía su condena. Ok. Bueno, y su confesión ya para finalizar, mientras acomodaba sus más de 200 kilos, te digo que pesaba como 204, así decía. En la sala del interrogatorio de la comisaría de Baltimore, Metheny describió a la policía con lujo de detalle cómo violó, asesinó y desmembró brutalmente a trabajadoras sexuales y personas sin hogar que caían en sus garras engañadas. Que caían en sus garras engañadas. ¿Cómo? Ujú. Engañadas. Sin embargo, estas víctimas solo sirvieron como sustituto del único objetivo que persiguió durante muchos años, su novia fugitiva. El cómo se enteró, o sea, se enteró que básicamente lo cambiaron, si no mal recuerdo fue en la celda donde estaba en la cárcel,
se enteró que en realidad, o sea, ella huyó, no huyendo de él, sino huyendo con otro tipo, Ok. pero que al final el tipo también la mantenía, el tipo con el que corrió su esposa, Ujú. la obligaba a venderse de manera sexual para la obtención de estupefacientes. Ok. Entonces, digamos que no fue la decisión más acertada de la ex esposa. El tipo siempre los persiguió, pero pues en realidad nunca dio con ellos. Ajá. Pero después se enteró en la cárcel de todo esto, que en realidad pues la obligaban a seguirse vendiendo sexualmente para el consumo de drogas. Y también, otro detalle que me parece, o me pareció, eh, digamos, sorprendente, o que simplemente no me esperé, Ujú. inesperado, era la palabra que buscaba, es que, por ejemplo, bueno, para empezar, que la víctima que se salvó se apellidara Kemper, me hace Sí, recordar a otro asesino, por supuesto. que se me hace como mucha coincidencia, pero bueno, Ya no puedes escuchar ese apellido sin relacionarlo. exactamente. Y el punto es que cuando se enteran que es este tipo, que te digo, es una bestia, o sea, es alto y pesadísimo, la policía dice, no, voy a necesitar refuerzos porque no, o sea, es imposible, no voy a poder yo con él. Si todo se sale de control, el tipo, no sé, o sea, no, me va a destrozar. Sí, pues es difícil, debe ser hasta imponente, ¿no? Ajá, pero cuando llegan por él simplemente se entrega, o sea, ya es como, Sí, sí, yo sé lo que hice, arréstenme. Lo suben ok, a la patrulla y empieza a cooperar. ok. Y pues así termina el caso de Joe Metheny, mejor ¿Y no conocido como encontraste Tiny. información de si hay alguna declaración de la que era su pareja? No, no aparece, Al respecto. simplemente desapareció. O sea, Ok. como por, digamos, como por teléfono descompuestos, como le llega la información a Metheny de que el tipo con el que huyó lo obliga a venderse y todo ese tipo de cosas, Ujú. pero no Ya encontré nada ninguna más que ella declaración de haya ella. dicho. Ok, Ujú. vale. Muy bien, pues buen caso. No, la verdad es que no lo había escuchado, nunca. Pero está interesante, está algo denso. Sí, Se me y pareció. te hace pensar en muchas hamburguesas, o sea, Sí, sí. ¿Qué cómo te las dices? comes de Digo, sabrosas. esperemos que no te haya tocado algo así de grave, pero sí piensas, pues, ¿qué otras cosas me habrán echado que no me he dado cuenta, Sí, ¿no? claro. Pero bueno, mejor no pensar en eso para poder seguir Mejor solo disfrutando. disfruta las hamburguesitas. Así es. Muy bien, pues buen caso a ti, sí. Me gustó. Está bastante interesante. Vale, pues bueno, voy a dar mi dato random ya Ujú, para terminar el podcast de hoy. Am, no sé qué tan confiable sea el dato, por ahí lo encontré. Pero bueno, según vi, hay un estudio realizado en 2018 que indica que el usar una corbata puede reducir el flujo sanguíneo hasta en un 7.5%, que no es gran cosa, pero sí puede llegar a hacerte sentir mareado o llegar a provocar dolor de cabeza. Y si la llegas a usar muy apretada, puede incluso llegar a incrementar la presión en tus ojos. ok. Entonces, digo, yo siempre estoy en contra del uso de corbatas y esas cosas. Detesto vestir formal. En Entonces general, o ahora sea, no ya solo la tengo, corbata. sí, en general, entonces ya tengo otra razón para no hacerlo. Nunca falten. A mí sí me gusta, pero digo, creo que también corramos un poquito a lo típico, que por ejemplo, me empiezo a sentir mal, me empiezo a marear, no sé qué, y si traen corbatas y es como, de volada se Sí, si lo empiezan como a piensas es sobrecitar. hasta, ajá, natural. Entonces Cliché, tampoco suena tan sí, descabellado que descabellado. sí tenga algo que ver, ¿no? Sí, Y digo, yo tampoco es que diga, ay, nadie debería usar, pues si a ti te gusta está bien usarla, pero lo que sí me parece mal es que ajá, como que la gente espere que a quienes no nos gusta, de todos modos la usemos así como claro, solo porque es un evento o etcétera. Es como que, pues si no te gusta no la uses y ya, ¿no? Que la use quien se quiera usarla. Eso es algo como exacto. que siempre, desde niño, así que iba, que era así como que hay que ir a una boda o unos 15 años o lo que sea, y que me tenían que vestir así, yo lo detestaba así, o sea, lo detestaba más no poder. Entonces,
que la use solamente quien la quiere usar y lo demás creo que deberíamos de quitar eso de que sea mal visto, que la gente Sí, claro. no, no vista de cierta manera, ¿no? Sí, a mí a fin de cuentas me gusta, pero porque digamos que mucho tiempo, o sea, yo desde que era pequeño vi que mi papá pues así usaba corbatas y esas cosas, entonces, o sea, vuelves al cliché de como Sí, mi claro. papá, entonces todo ese tipo de cosas, a mí sí me gusta usarlas, se me hace que se ven bastante elegantes, pero pues como dices, o sea, si hay gente a la que no le gusta, como por ejemplo a ti no te gusta usarla, pues simplemente que si vas a un evento que digamos es formal, pero tú no quieres usar corbata, que Sí, a lo mejor no me voy a ir en pants, pero tampoco vaya a buscar la forma en la que puedo ay, si ir, te que irías sea en pants, no cómodo. digas tonterías. Pues no lo he hecho hasta ahora. Porque Mira, la sociedad te lo impide, pero yo sé que si fuera por ti, sí lo harías. a tu boda me llevé tenis, pero me puse un pantalón de mezclilla, así que digo, Muy ahorita ya bien, encontré unos jogger que son prácticamente un pants, pero parecen mezclilla, entonces cool. eso seguramente lo hubiera llevado a tu boda si lo Sí, hubiera tenido eso entonces, pero bueno. sí es muy tú. Sí lo Hay ves. que, a eso me refiero, hay que buscar el modo de buscar un equilibrio. Claro. Y bueno, ya también como adicional, mi recomendación cinéfila de esta semana, Ujú, para que no falte. Fui a ver esta semana la de El Aprendiz, todavía ok. de estar en cartelera para cuando publiquemos este podcast. Es una película de, de, vaya, no es producción de él, sino como de Sí, la como la historia historia de de Donald Donald Trump, ¿no? Trump. Ajá. Creo yo, digo, me parece curioso que haya salido en estas fechas. Creo yo que la película está hecha un poco para desprestigiarlo y quitarle un poquito de votos, Ok. que no me parece mal. Y en general muestra mucho de cómo hizo su fortuna, de cómo le enseñaron una ideología así como de siempre, bueno, él da tres principios ahí durante la película que otro sujeto le enseña, ¿no? Ok. Que es ay, a ver si me acuerdo bien. Uno era siempre proclamar victoria, no importa, o sea, no importa que no hayas ganado. Ok. Otro dice que es atacar, atacar, atacar. Andrés Manuel. Y el otro, el otro me parece que era así como tienes que estar dispuesto a hacerle lo que sea a quien sea con tal de ganar. Así Wow. como, Ese sí está un ajá, poquito más heavy. sí, sí, pues es un poco supongo que la ideología que él tomó, ¿no? Dentro de Ujú. la película. Me parece que tiene muy buenas actuaciones. El hombre que interpreta a Trump tiene incluso las gesticulaciones muy bien estudiadas, las hace así como siempre en el momento adecuado y tal cual como te imaginas que Reaccionaría a Trump. Trump haciéndolas. Ajá. Y pues muestra mucho esto de justo de cómo pasaba por encima de todos, cosas que creo que bueno, yo ya sabía porque ya había escuchado también en algún podcast justo de este tipo, de que por ejemplo empezó a construir a construir edificios en Nueva York, contrataba a trabajadores y al final no les pagaba y también, bueno, según muestra la película, se la pasaba como chantajeando a funcionarios públicos para evadir impuestos y entonces así prácticamente hacía sus edificios, no pagaba mano de obra, no pagaba impuestos y así es Wow. como creó su fortuna. Entonces, esto es lo que muestra la película, la verdad es que creo que está interesante, me imagino que haya mucha gente que también le puede parecer aburrida, a mí no me lo pareció, me parece que está dinámica, bien relatada la historia y bastante interesante. Entonces, si creen que les puede interesar ese tipo de temas, la verdad es que, digo, a mí no me gusta la política, pero ya poniéndola en cine y con una buena actuación y todo eso, la verdad es que la Bastante disfruté atractiva. bastante y me pareció buena. Entonces, es la recomendación de esta semana, Muy bien. ¿vale? ¿Tú tienes algo más que comentar? No, yo creo que sería todo. Muy bien. Este, Entonces, ya para cerrar, gracias por dedicar algo de su tiempo para escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado del podcast. Por favor, apóyennos dando like, comentando, suscribiéndose y principalmente compartiendo con las personas a las que crean que les puede gustar nuestro contenido. sí, o Hasta, incluso si quieren advertir a alguien de que no coma hamburguesas en la calle tan seguido o de puestos tan random, ahí pueden compartirlo. así es. Vale.
Hasta Y luego, bueno, con eso gracias. sería todo. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.